Especímenes. El día de hoy, vamos a mencionar algunas de las que son consideradas las mejores segundas partes y vamos a dar todos estos datos del por qué se les considera buenas producciones. Y como mencionas tú, eso no significa de que sea mejor que la primera parte, simplemente vamos a mencionarlas como muy buenas segundas partes de una saga. En 1974, el gran director Francis Ford Coppola nos trae ya con el mismo escritor de la anterior versión, El Padrino número 2. Así es. Caray. También, un película. Caray. Oscar, ahí al señor Robert De Niro. Estamos viendo ahí el levantamiento del nuevo padrino de la mafia. Exactamente, lo estamos viendo ahí ya, el surgimiento de este nuevo capo, pero al mismo tiempo nos está llevando por flashbacks de lo que fue la vida de su padre y cómo llegó a ser el mafioso más importante de Estados Unidos. Considerada la mejor secuela de todos los tiempos y una de las pocas segundas partes que rivaliza con la primera. Así es, sí. A ponerla en el mismo plano. O sea, mucha gente, la crítica, gente especializada dicen que esta segunda parte podría ser una perfecta continuación de la primera y que no te aleja para nada de la atmósfera y de la intensidad que tiene la primera parte. Exactamente, y con grandes actuaciones las dos películas. El escritor Mario Puzo, nuevamente con el director Francis Ford Coppola, hacen esta historia, la llevan, la adaptación de la novela del señor Puzo, la llevan a la pantalla y como ya estamos hablando de un gran éxito. Sí, claro, para muchas personas puede suceder lo que comentábamos hace un momento. No les puede parecer mejor que la primera parte, porque la primera parte es extraordinaria también. Exacto. Casos, Juan Carlos, yo creo que como lo dice la crítica especializada, de esos casos en que puedes poner las dos películas y es una sola historia la que nos va contando desde la primera parte hasta la segunda. Tal vez la tercera pueda ser un poquito más débil, más flojona, pero sigue siendo una buena película. Yo creo que esta segunda parte, muy buena, muy bien realizada, digo, ya la historia ya nos está contando que es un clásico, o más que fuera de un clásico, ya una pieza obligada para la gente gustosa del cine. Oscar a mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, Oscar a mejor guión adaptado, Oscar a mejor banda sonora y Oscar a mejor dirección artística. Caray, 6 Óscares y dentro de estos 6, mejor película y mejor director y mejor actor de reparto, el señor Robert De Niro. Toy Story de 1999. El señor Tom Hanks y Tim Allen en las voces de estos dos personajes ya también parte de la historia de la cinematografía, el señor Woody y el señor Buzz Lightyear. Aquí aparecen dos personajes que a mí me llaman mucho la atención. Bueno, en lo particular uno, que es Jessie la vaquerita, y que se queda muy bien posicionado este personaje. Sí, señor. Yo no sé la crítica qué película vio. Bueno, sí probablemente no tiene la misma intensidad, la misma magia, porque lógicamente la primera sí fue totalmente conmovedora y muy mágica. Sí, te están presentando una historia original. Y aquí ya, como comentamos, ya conoces los personajes y estás esperando algo muy interesante. Una segunda parte que la crítica dice que no es recomendable, sin embargo, te vuelvo a repetir, los chamacos, los niños, los adolescentes, los adultos siguieron festejando las locuras que hacen aquí en México, juguetes. sobre todo aquí en Monterrey, tuvo mucho éxito esta película. Que son las mejores segundas partes. No necesariamente que sean mejores que la primera, no necesariamente que hayan sobrepasado a la primera o que entre ellas una sea mejor que otra. Simplemente las ponen como buenas. Una buena realización como segunda parte. Como segunda parte. El señor Peter Jackson, en el año del 2002, nos trae este segundo libro de la historia del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Caray. Qué bárbaro. Gran realización, ¿eh? Muy bien hecha, muy bien realizada, muy bien contada, a pesar de que algunos fans ya muy estrechos dijeron, no, es que les faltó esto y les faltó esto. Yo creo que en su totalidad la película no pierde en ningún momento la magia de la que nos habla el señor Tolkien en los libros. Sam Astin, Kate Blanchett, Orlando Bloom, Brad Dourif. ¿Alguien se acordará de quién es este señor Brad Dourif? Es el señor Chucky, o al menos el que le presta la voz a Chucky, el muñeco diabólico. Christopher Lee, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Miranda Otto, Andy Serkins, que es el Gollum, y que de aquí este gran efecto especial se destapa para hacer otras películas como El Planeta de los Simios. Lo empiezan a utilizar a él para hacer
una serie de personajes en base a este Efecto especial. efecto especial. Liv Tyler, Hugo Weaving, Elijah Wood. Wood, caray, qué elenco. Y aparte, Sí. que no lo hicieron mal, lo hicieron muy bien. Yo creo que cada uno en sus personajes dio el máximo Sí, y sí. quedaron muy bien acentuados los personajes. Platicábamos del dato del señor Viggo Mortensen, el aprender a hablar en elfo. En elfo. Le dio Oh. una característica al personaje todavía Sí, un plus. más explosiva. Hoy por hoy, uno de los nuevos clásicos, Juan Sí, Carlos, cómo no. de la cinematografía. ¿Cómo no? Sobre todo la saga en particular. Y esta película es una de las mejores de la saga. Muy bien criticado el señor también, Peter Jackson. Le ¿Cómo entregan no? algunos Oscars, pero yo creo que Sí. ya con la del Señor de los Anillos, la tercera parte, ya es donde ya se Sí. destapa, ya le dan los Oscars Y merecidos. fíjate, El señor Robert Zemeckis en el año de 1989 nos trae a la pantalla lo que él le avisaron de última hora, Sí. que sabe que el señor Zemeckis siempre sí, resultó tan exitosa la primera que vamos a hacer una estamos en la segunda. segunda Y nos parte. entregó Volver al Futuro, parte número 2. El señor Michael J. Fox y el señor Christopher Lloyd en los papeles principales de esta Así es, historia que ya protagonistas. saben ustedes que culmina también con una tercera parte. Leah Thompson, Thomas F. Wilson y Elizabeth Shue como la novia, la prometida del señor Marty McFly, Marty McFly. que lo mete el señor Zemeckis, la mete a ella en el auto en el final de la primera parte, la mete dentro del coche y que el coche volara pensando en que aquí se iban a acabar las historias. Ella se preparando porque hay una segunda, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo voy a resolver esta situación que dejé? No se me caray? hubiera ocurrido hacer volar el auto ni nada. Exactamente, que son de las cosas que él dice que las había utilizado para darle un final más humorístico, más alegre Sí. o más interesante al final, esta que no lo película. hacía con la pretensión de hacer una segunda segunda parte. Una segunda parte que también el señor Zemeckis pensaba dividirla en dos partes, ¿verdad? Hacerlo perfectamente Zemeckis porque en ningún momento nos enredamos con la trama. No, Siempre está lo muy bien tenemos muy explicada. claro. Lo Exacto. tenemos muy claro. Una historia que a pesar de que probablemente a otro director se le hubiera hecho bolas el engrudo, Sí. el señor Zemeckis aquí nos reafirmó su condición como buen director, por lo menos del cine fantástico, del cine de aventuras, Claro. y lo resuelve perfectamente esta grandiosa historia, que como yo estoy de acuerdo contigo, la primera es muy mágica, pero esta es sensacional. Sí, sensacional. Sensacional. Tal vez no sobrepasa la primera por un aspecto ya más nostálgico, pero yo creo que sí las dos con un mismo valor, la primera y la segunda parte, Sí. dos muy buenas películas, una segunda y muy, Sí, claro. muy recomendable. Aliens de 1986, el señor James Cameron yo creo que nos entrega una, no que supera a la primera, pero una muy buena, Muy buena segunda parte. parte, claro que sí. Muy, muy buena segunda parte. Sobre todo porque aquí ya vemos básicamente todo un enjambre o no sé, jauría o un ejército de este personaje que lo habíamos visto en las manos de Ridley Scott en el 79 y que ahora vemos, pero varios y que son Sí. totalmente unas máquinas de aniquilación humana. Esta señorita Goldstein, que ustedes la recuerdan por ser Vázquez, Ujú. ¿verdad? Sí. Una mujer muy ruda, que ya había salido en una película de James Cameron que se llama Terminator, de 1984, que es la compañera de cuarto de Sarah Connor. Ahí salía esta. Es esta con la que la actriz. confunden. Exactamente. Y que aquí le dan este papel también muy memorable, Sí, claro. por ser una mujer muy ruda y muy fuerte. Y muy participativa en la película Exactamente. Una segunda parte muy bien dirigida y con toda la mano para Claro. crear la misma atmósfera claustrofóbica que nos da la primera parte y con todos estos elementos de acción. O sea, ahorita ya Sí, vemos sí. a un ejército de marines en contra de un ejército, vuelvo a repetir si se vale poder decirle así, a este Sí. ejército de aliens que están comandados, nos enteramos en esta película, por una reina, ¿verdad? Exactamente. Una endemoniada y gigantesca reina alien que también hace de las suyas al final de la película. Exactamente. James Cameron, como ya les platico, tenía ya visualizada hacer esta película, pero Sí. la 20th Century Fox le dijo, usted, señor, está terminando esta película que se llama Terminator. Si la película de Terminator tiene éxito, nosotros le damos para que haga Aliens Exacto. número 2.
Ya, la historia ya la sabemos, ¿no? Ya ni para qué. Entonces empieza a hacer esta sensacional película y que nos entregó en 1986, muy entretenida, muy divertida, con mucha acción. Mucha acción. A lo mejor momentos ya un poquito más de terror, no de la magnitud de los de la del 79, pero sí con muchos momentos tenebrosos. Es lo que comentamos. La primera fue una sorpresa al presentarnos este personaje, ¿verdad? Alien, segunda parte de este personaje, de este xenomorfo, que como ya les decimos, la primera parte fue traída por el señor Ridley Scott, y esta segunda que nos trae el señor James Cameron, con la advertencia de que si Terminator 1 era un éxito, le daban oportunidad de hacer esta segunda parte. Y Terminator... Y sí pegó un poquito la de Terminator. Yo creo que sí tuvo un éxito relativo, más o menos relativo, que les dio para traernos en 1991 la segunda parte, Juan Carlos. Imagínate. Aquí sí nos metemos en un problema porque hay mucha gente que dice que la segunda sobrepasa la primera, sí, y gente que sigue defendiendo la primera. Y el señor Robert Patrick como el modelo T-1000. Muy buena presentación. T-1000, el modelo de este robot líquido, que fue totalmente explosivo en la pantalla y fue un suceso comentado por muchos meses de lo que estaban viendo. Para mí este robot es mucho mejor que el primero. Los efectos especiales que utilizan con este robot T-1000 están mucho más interesantes que con Terminator 1. Los comienzos del generador CGI, que ahora lo utilizan ya para muchas películas, inclusive ya en estas nuevas películas que estamos viendo, ya muchas de las escenas que vemos completas ya ni siquiera no son ni árboles, ni edificios, ni nada, ya todo es creado en base a este ordenador de computadora denominado CGI, pero este fue el comienzo y el señor James Cameron lo utiliza para crear en su totalidad a este fantástico robot del futuro que viene casi estuvo de matarlos a todos, si no es por cosas del destino. 4 premios Oscar, mejores efectos visuales, mejor sonido, mejor maquillaje, mejor edición de sonido. Estamos hablando de la Terminator 2. De Terminator número 2. 1984, el señor Steven Spielberg ya nos había presentado a este personaje, pero lo trae nuevamente a la pantalla con un éxito increíble, ya para posicionar al personaje perfectamente. Historia del señor George Lucas, Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Qué exitazo en la taquilla, qué momento. Inclusive el tema ya se queda como un tema ya de aventura, el personaje ya lo empezamos a pedir y se hace hasta un personaje en televisión. Sí, te digo, a eso iba, de que a partir de esta segunda entrega del personaje es cuando se hace ya como una leyenda, ¿no? Esta segunda parte fue la que originó ya que el personaje se quedara en la mente, se quedara como un personaje clásico de la industria cinematográfica. Exactamente. Y que le ayuda también al señor Harrison Ford, al igual que el papel de Han Solo, a que él despunte en su carrera y pueda empezar a agarrar los papeles. Iba de que muchos años la gente nos acordábamos de este actor por Han Solo. Y te referías a él siempre como Han Solo, y a partir de estas películas ahora lo recuerdan más como Indiana Jones. Como el Dr. Jones. Y el señor nos entrega en 1980 El Imperio Contraataca. ¿Importante la película, Juan Carlos? Importantísimo. Caray, una película que volvemos a hacer hincapié. Sí. Esta película, yo creo que para muchos, los seguidores de la saga de Star Wars, es la más importante de las 6 que hasta este momento se han entregado. Sí, para mí también. Es muy importante el episodio 4, ¿verdad? La que mencionas tú de New Hope, porque es la presentación de los personajes, como siempre. Pero esta segunda parte supera con mucho al episodio 4. Para mí, esta segunda parte y lo que viene siendo el capítulo 3 es lo mejor de la saga. ¿Y qué importancia llegan a tener estas películas para el cine en su totalidad? Sí. Yo creo que necesitamos un programa entero. Sí, claro. Pero sí, definitivamente los efectos especiales, la manera en contar las historias, los personajes, las características, todo esto revolucionó al cine de una manera increíble. Y que lógicamente ya en conjunción con el señor Steven Spielberg nos han entregado unas obras maravillosas. Caray.